Hola, buenas tardes. Quiero saludar a la agrupación de Jóvenes en Conquista de Puerto Montt, saludar al presidente, mi hermano Pablo, y quiero compartir una pequeña reflexión bíblica con ustedes. Los invito a leer en el libro de Mateos, capítulo 16, versículos 15 al 17, y dice así: Él les dijo: ¿Y vosotros quién dice que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos a Jesús preguntándole a los discípulos: ¿quién dicen que soy yo? No significa que Jesús tenía problemas de identidad. No significa que Jesús no sabía quién era. Jesús quería darse cuenta de qué opinión tenían los discípulos de él. Si los discípulos sabían que tenían delante de ellos al Mesías o no. Y para poder explicar esta palabra o dar una pequeña reflexión, quiero hacer una comparación. Nosotros a través de la vida escuchamos muchas voces. Existen 4 voces que las personas escuchamos. Existe la voz de los demás, de la opinión que tienen los demás de ti, de la opinión que tienen los demás de mí. Unos pueden decir, según su percepción de vida, según la experiencia que han tenido de vida contigo, que tú eres de tal forma, que tú eres de esta otra forma. Está también la voz interna, la voz de nuestro propio yo, la voz que nos dice quién, según nosotros, somos. Y muchas veces esa voz está sujeta a cómo nos sentimos. Cuando nos sentimos bien, cuando nuestras emociones están estables, cuando nos salen bien las cosas en la vida, nosotros creemos que somos una persona exitosa, que somos una persona que va hacia adelante, que somos una persona que le va bien en la vida. Pero cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, cuando nos paramos en la vida y nos encontramos en un desierto, nosotros nos damos cuenta de que nuestra propia voz cambia. Muchas veces la gente que sufre depresión por alguna circunstancia ya empieza a autodefinirse de otra forma. Empieza a decir que simple y sencillamente ya no es igual que antes, de que no sirve para nada, de que le falta esto, de que le falta esto otro. Y su definición, su propia voz le cambia el tono y le dice que ya es de otra forma. También está la voz que es muy incisiva, que va directo a los pensamientos, que es la voz de Satanás. Y el diablo quiere hacerte creer que tú no vales nada. El diablo quiere hacerte creer que cuando pecaste, cuando caíste, simplemente no te vas a volver a levantar. El diablo quiere hacerte creer que en una crisis no vas a salir nunca de allí. El diablo quiere hacerte creer que simple y sencillamente nadie te puede ayudar, que tú ya no podrás cambiar, que tú no podrás ser mejor. Y es una voz que muchas veces los seres humanos escuchan muy fuerte. El diablo habla a los pensamientos. El diablo no te va a hablar audiblemente y te va a decir: tú eres tal persona, tú eres así. Pero envía dardos a los pensamientos y trata de definir quién eres. Entonces escuchamos nuestra voz, escuchamos la voz de los demás, de quiénes somos, y escuchamos la voz del diablo, de quién somos. Pero la voz que realmente importa no es la nuestra, no es la de los demás, no es la del diablo, sino que es la voz de Dios. La voz que nos dice quién realmente somos. Y nosotros sabemos que la Biblia, la palabra del Señor dice que el que cree en el Señor es llamado a ser hijo de Dios. Y esa es nuestra identidad, esa es la identidad que nosotros debemos entender, en la cual debemos caminar. No importa cuál sea tu circunstancia, no importa cuál sea tu dificultad, no importa cuál sea el problema, no importa qué te pasó antes de venir a Cristo. Hay tanta gente que por la vida anterior que llevaba antes de Cristo, cometió tantos errores, cometió muchos pecados, y cuando vienen a Cristo y Jesús los perdona y Dios se olvida de sus pecados, las personas siguen sintiéndose definidas por lo que hicieron antes. Y el diablo va a querer seguir atacando tus pensamientos y querer seguir definiendo quién eres a través de lo que un día fuiste. Pero nosotros tenemos que entender una cosa: la palabra es fiel y verdadera. Y la Escritura dice que cuando nosotros venimos a Cristo, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
Entonces, cuando tú entiendes que cuando vienes a Cristo, todas las cosas que pasaron son hechas nuevas, tú eres ya una persona nueva. Y ahora la única voz que tú debes escuchar y la voz que realmente vale de nuestra identidad, de quién somos como personas, es la voz de Dios. La voz que define quién eres es la voz de Dios. La voz que define dónde vas a llegar en la vida es la voz de Dios. La voz que define qué propósito vas a cumplir en la vida es la voz de Dios. Y es a la voz a la que le debemos dar importancia. Jesús, caminando con los discípulos, plantea esta pregunta. Y no era porque Jesús tenía una crisis de identidad. No era porque Jesús estaba simplemente pensando en quién podría ser él, si era un profeta, si era o no el Hijo de Dios, si era o no el Mesías. No, Jesús sabía quién era. Pero Jesús le hace la pregunta a los discípulos y le dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Entonces Pedro responde por la voz del Espíritu Santo, diciendo, tú eres el Hijo del Dios vivo. ¿Sabes qué? Cuando tú empiezas a oír la voz del Espíritu Santo, tú sabes quién eres. Cuando la voz del Espíritu de Dios habla a tu vida de una forma extraordinaria, algo comienza a ocurrir en ti y la definición de la persona que eres ya cambia. Ya no eres la persona triste, ya no eres la persona desamparada, ya no eres el que no sirve, ya no eres el que se ha caído tantas veces. Ahora fuiste llamado a ser hijo de Dios. Y cuando tú eres hijo de Dios tienes que entender que tienes el mejor padre que cualquier persona puede desear tener. Dios es el mejor padre que tú y que yo. La Biblia dice que Él conoce cada detalle de nosotros. El libro de Salmos nos habla y nos dice que todas las cosas estaban escritas sin faltar una sola de ellas. Significa que Dios ya tiene un plan, que Dios trazó un plan para ti. No importa qué tan joven eres, no importa cuándo llegaste a Cristo, no importa lo que pasó antes de que llegaras a Cristo, sino lo que importa es que en eternidad Dios trazó un plan para tu vida y ese es el plan que Dios quiere que se cumpla. Pero para poder llevar a cabo ese plan es importante que aprendamos a oír la voz del Espíritu Santo, que nos habla de quiénes somos, que nos habla y nos toma del corazón de Cristo y toma del corazón del Padre para hacérnoslo saber. Por eso yo te invito a aprender a oír la voz de Dios. ¿Cómo oigo la voz de Dios, hermano David? Es simple. La Biblia dice que Dios habla de muchas formas y de muchas maneras. Si tú quieres oír la voz de Dios, tenemos la Escritura. La Escritura nos habla del carácter de Dios. La Escritura nos habla de lo que Dios hizo para nosotros, de lo que Dios tiene para nosotros, de las promesas que el Señor estableció para nuestras vidas. La Escritura nos habla del plan de Dios para nuestras vidas. La Biblia dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de Dios siempre va a ser bueno hacia la vida de sus hijos. Cuando tú te constituyes al ser hijo de Dios, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Pero para poder llevar a cabo ese propósito, para poder caminar en ese propósito, para poder entender lo que Dios tiene para ti, tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Y la voz de Dios se oye a través de la Escritura. La voz de Dios se oye también a través de la oración. Al orar tú te comunicas con Dios. Al orar tú hablas con Dios. El orar no es repetir un rezo, no es repetir frases al aire sin sentido. El orar es simple y sencillamente abrir tu corazón delante de Dios y sincerarte con Él. Es decir, cuando tienes miedo, Señor, tengo miedo. Es decir, cuando te falta la esperanza por alguna circunstancia y crees que ya no hay esperanza, el Señor, he perdido la esperanza. Pero tu bendita palabra dice que los que confían en Jehová no serán avergonzados, que tú eres nuestra esperanza. Nosotros podemos conocer al Señor y podemos conocer lo que Él tiene para nosotros a través de la palabra, a través de la oración. Y Dios nos va a revelar el propósito. Y cuando Dios te revela el propósito, tú ya sabes quién eres. Y no importa que el diablo venga a hablarte de vez en cuando. No importa que el diablo venga a hablarte en ocasiones y te venga a decir
No, tú eres un pecador. No, tú te has equivocado tantas veces. ¿Cómo vas a ir? ¿Con qué cara vas a ir delante de Dios si te volviste a equivocar? La Biblia dice que el diablo es el acusador de nuestros hermanos. El diablo busca tus errores y cuando tú cometes un error, va delante de Dios para acusarte. Pero la misma Biblia dice que si alguno ha pecado, tenemos al abogado que es Cristo, al juez justo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y Jesucristo, cuando Él aboga por ti, el Padre ya no te ve con tu naturaleza caída. El Padre ya no te ve con la naturaleza que teníamos antes de venir a Cristo, sino que ahora te ve con vestiduras blancas, santificado por la bendita sangre de Cristo. Y cuando eso ocurre, los planes de Dios comienzan a revelarse a tu vida. Por eso yo te invito, amado joven, amado amigo, amado hermano que me escuchas esta tarde, aprendamos a oír la voz correcta. No oigamos la voz que simple y sencillamente no nos quiere ver bien. No oigamos la voz de Satanás. Recuerda que la palabra dice que Satanás vino a matar, a robar y a destruir, que él es padre de mentira. Si hay algo que el diablo no puede hacer es decir la verdad. El diablo jamás va a decir quién eres, que tú eres un hijo de Dios, porque el diablo quiere que tú no tengas identidad. Hoy día tenemos en el mundo una crisis de identidad. La gente busca ser parte de un grupo, la gente busca ser parte de una red, la gente busca ser parte de una agrupación, ya sea de un centro de madres, de un club deportivo, de una iglesia, de una agrupación de jóvenes. ¿Por qué? Porque buscan la identidad, porque buscan ser parte de algo más grande que ellos. Pero lo que te hace más grande es saber que eres hijo del Dios vivo. Y cuando entiendes eso, tu identidad realmente no va a mutar respecto a las circunstancias. Tú te puedes sentir débil, tú te puedes sentir triste. Es natural que como ser humano tengamos tristeza. Pero también es natural que entendamos que yo y tú fuimos llamados a ser hijos de Dios. Y que así como Cristo preguntó en voz en alto y le dijo a los discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Ahora hazte a ti la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Eres realmente un hijo de Dios? ¿Quieres caminar como un hijo de Dios? ¿Quieres caminar que no te voy a decir que no vas a tener problemas? Porque en la vida hay problemas, hay circunstancias difíciles. Pero cuando caminas con Cristo, la vida es diferente. Cuando caminas con Cristo puedes tener dentro de ti el gozo de la salvación, como lo dijo el rey David. El gozo de la salvación dentro de ti. Por eso te invito a meditar esta palabra. Eres un hijo de Dios y debes aprender a oír la voz del Padre. Esa es la voz correcta, la voz que nos habla y nos dice, eres mi hijo amado. Cuando yo entendí que soy hijo de Dios, ya no me preocupé por qué opinaran los demás de mí. Ya no me preocupé por lo que decía la gente del mundo de quién era yo. Ya no me preocupé por lo que el diablo decía cada cierto tiempo, mandando dardos a mi mente y queriéndome alejar de la voluntad de Dios. Ahora lo único que importa es escuchar la voz de Dios, es saber que soy hijo del Dios viviente y que puedo caminar con esa identidad en este mundo. Dios los bendiga, hermanos de Jóvenes en Conquista. Esta sería la pequeña reflexión que quería compartir con ustedes. Saludo a mi hermano Pablo y que tengan muy buenas tardes.